Le invito a buscar en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios 1:20. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. El título de esta predicación es Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Dice el texto, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Poderoso texto, alabado sea nuestro Dios. Lo leo otra vez, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Qué importante es para nuestras vidas que tengamos promesas. Es algo fundamental, tener promesas para visorar un futuro distinto, también para la vida presente. Y en este sentido Dios tiene grandes promesas para su pueblo, para sus hijos. Bendito sea el Señor. Hay una historia muy interesante, es una historia nada más, en que había un reo condenado a muerte. Iba a ser decapitado y en el día de su ejecución se acerca el rey y le dice a este reo, ¿cuál es su último deseo? Entonces el reo le dice, quiero beber un vaso con agua. Para la extrañeza del rey, le concedió justamente ese deseo. Y estaba tan nervioso este reo que no pudo llevar el vaso a su boca para beber agua. Entonces el rey le dice, tranquilo, que no se va a llevar a cabo la ejecución hasta que no bebas el agua. Entonces el reo se le alumbró la ampolleta, tomó el agua y la botó, tomándose las palabras del rey, que no podía ser ejecutado si no bebía el agua. Y el rey se dio cuenta y finalmente el reo se salvó. Muy inteligente. Uno de los aspectos que tanto el Antiguo y Nuevo Testamento resaltan de Dios son sus promesas. Si de acuerdo a la Biblia decimos que Dios es el Dios de la fe, también podemos decir que Dios es el Dios de las promesas. Alabado sea nuestro Señor. Las promesas de Dios son uno de los temas unificadores que integran el mensaje y las obras del Antiguo y Nuevo Testamentos. Y las promesas de Dios comienzan con una declaración de su parte. Esto es tremendo. Comienzan con una declaración de Dios. Y esto es algo que justamente nace del puro afecto de su voluntad. Es algo que nos antecede, es algo en el cual no hay mérito humano alguno. No hay algo que pueda decir, sí, merezco esto o esto otro. Dios, en su puro afecto de su voluntad, declara promesas. Alabado sea el Señor. En cuanto a su plan de salvación, Dios lo fue desplegando por medio de dos actos lingüísticos fundamentales, las profecías y las promesas. La palabra promesa como el verbo prometer denotan tanto la forma como el contenido de tales promesas. El hecho de que las promesas comienzan con una declaración de parte de Dios nos señala que Él se obliga a sí mismo a dar su cumplimiento. ¡Qué glorioso! Dios declara algo, Dios de su parte dice algo y se obliga a sí mismo a dar cumplimiento a esa promesa. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué espera Dios
de nuestra parte para el cumplimiento de lo que Él promete? Piense en esa pregunta. ¿Qué espera Dios de nuestra parte para dar cumplimiento a todo lo que Él ha prometido en las Escrituras? Puesto que Dios no cuenta con ningún mérito de parte de nosotros, entonces solo la participación por la fe, la confianza, la obediencia es lo que le agrada a nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué libertad! Porque si pensáramos poco en nuestra condición humana, en nuestros aciertos, en nuestros errores, ¿qué podríamos hacer? Sin embargo, a Dios le ha placido declarar algo, declarar promesas para todo aquel que le crea, que confíe en Él, que le obedezca a sus palabras. Es tremendo, porque Dios se obliga a sí mismo a dar cumplimiento de todo lo que ha prometido. Gloria a nuestro Señor, el Dios de la fe, es el Dios de las promesas. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos amados, en conformidad a este texto que dimos lectura, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Vamos a ver 3 aspectos características de las promesas de Dios. 3 aspectos importantes que relucen aquí en este texto. El primero es el fundamento y su consumación. Tome notas ahí en su memoria, ya, en sus notas ahí. El fundamento y su consumación. Dice el texto de 2 Corintios 1:20, la primera parte, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios no promete sobre la nada. Sus palabras no son como las nuestras. Cuando Él da una promesa, está presente su propio carácter. ¡Qué maravilloso! Dios hace presente, repito, su propio carácter. Por lo tanto, Dios le confiere a sus promesas atributos propios de su ser, como por ejemplo, eternidad, la promesa de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, que esto es potente, porque las palabras suyas y mías del ser humano a veces son nada, pero Dios, repito, no promete sobre la nada, sino que confiere a sus promesas su carácter, y esto le da fuerza al cumplimiento. Bendito sea el Señor. Luego, todo el carácter conferido a sus promesas es la fuerza de su cumplimiento. Podemos decir que una promesa de Dios es una expresión viva de su carácter. Gloria al Señor. La Biblia contiene más de 7.000 promesas. ¿Qué libro contiene tantas bendiciones para la vida humana? No hay ninguno. A veces la gente lee estos mamotretes de Harry Potter y cosas así, estas novelas largas, pero es la nada, respetando el género literario, pero es la nada, porque en el fondo no hay promesas. La Biblia contiene más de 7.000 promesas. Alabado sea el Señor. Promesas que Dios quiere dar cumplimiento, que tienen impartido su carácter. Bendito sea el Señor. Esto es algo extraordinario.
Y esto da cuenta de cómo es Dios, de lo que Él quiere hacer a favor de los que creen y confían en sus promesas. Este Dios se hace incondicional a través de tantas promesas que reflejan todo el bien que Él desea. Toda la riqueza en el más amplio sentido del término que Él quiere dar. Entonces podemos establecer que el fundamento de las promesas de Dios están en su propio carácter, en la afirmación de sí mismo desde siempre. Nuestro Dios es eterno desde siempre y para siempre. Y sus promesas tienen el mismo carácter, la misma naturaleza. Alabado sea nuestro Dios. Cuando Dios comisionó a Moisés para que fuera a Egipto a liberar, ¿cierto?, a su pueblo, se le revela como ese yo soy el que soy. Este es un tetragramón que tiene otras, traducciones. Por ejemplo, yo soy quien soy. Yo soy el que seré. Relacionándolo con las promesas podemos decir, yo soy quien cumple lo que prometo. Bendito sea nuestro Dios. En este tiempo de nuestra vida, lo que se le dijo a Moisés podemos aplicarlo. Repito, yo soy quien cumple lo que prometo. Gloria a nuestro Dios. Ahora bien, en el plan de salvación de Dios para la humanidad, aparecen, aparte de las profecías, las promesas de carácter mesiánico. Y aquí la consumación de todo el carácter de las promesas de Dios, ya que el Señor Jesucristo, y alabado sea nuestro Dios, se posiciona como el cumplimiento de todo el plan redentor que Dios fue revelando en el Antiguo Testamento. Si bien las promesas de Dios son incondicionales, el obstáculo mortal para que el ser humano participe en libertad de las promesas es el pecado. Por lo tanto, Cristo ofrece su vida en un sacrificio redentor para terminar con el pecado y liberar de Dios todo el bien para la humanidad. Gloria a nuestro Señor. Abraham fue un tipo de lo que hoy recibimos por la fe en el Señor Jesucristo. Cito Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así en Cristo, con su muerte y resurrección, todas las promesas de Dios se consuman y se constituyen en un sí y en un amén. Alabado sea el Señor. Para todo aquel que tiene su fe puesta en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Para todo aquel que ha venido entonces a Cristo en arrepentimiento y fe, las promesas de Dios son revestidas de la sangre del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y el don del Espíritu Santo. Gloria a nuestro Señor. Cuando el Salmo, por ejemplo, 103, verso 3 nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Se consuman en Cristo, y ahora se nos dice, Efesios 1:7, en quien, Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Alabado sea nuestro Señor.
tan importante, todas las promesas del Antiguo Testamento, de carácter mesiánico, en fin, ahora son consumadas en Cristo con su muerte redentora y su resurrección. Y para aquel que confía en Él, esas promesas están cubiertas, revestidas bajo la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere dar cumplimiento a esas promesas. Gloria al Señor Jesucristo. Él merece un aplauso del corazón, del alma, del Espíritu, porque realmente hay vida en Él. Tremendo las promesas del Señor. Seguimos al Dios de la fe y al Dios de las promesas. Piense y deje que el Espíritu Santo le recuerde a cada uno en particular esas promesas que le ha dado el Señor. Quizá hay un momento complejo que esté viviendo y está proclamando una promesa. Dios da cumplimiento a sus promesas. Bendito sea el Señor. En 1 de Pedro 2:24 también nos dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a nuestro Señor. Eso es lo primero, entonces, el fundamento y su consumación de las promesas de Dios. Lo segundo es el medio de su cumplimiento. El medio de su cumplimiento. Vuelvo al texto central. Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Podemos decir categóricamente: sí, a Dios le ha placido hacernos partícipes de sus promesas. ¿Lo cree usted? Yo lo creo y quiero seguir creyéndolo. Que a Dios le plació por su gracia, por sus misericordias, hacernos partícipes de sus promesas. Es tremendo. Hoy día las personas necesitan promesas, pero todo se ha hecho tan etéreo, tan vano, se ha desmoronado todo, por eso no hay confianza, no hay referentes, pero es una necesidad tremenda de promesas. ¿Cuánto más deberíamos estar agradecidos de nuestro Dios, que para todo ámbito de nuestra vida Dios tiene promesas? Alabado sea el Señor. Tan grande es su amor que envió a su propio Hijo para que con su sacrificio abriera un nuevo camino, un camino nuevo y vivo, y así bendecir nuestras vidas. Cuando el texto nos dice por medio de nosotros, nos señala que Dios quiere dar cumplimiento a sus promesas en la realidad concreta de cada uno. Tremendo. ¿Y qué apoyo más grande podemos tener? En nuestro caminar se nos presentan una serie de dificultades, situaciones y circunstancias que a veces producen aflicciones. Pero nuestro caminar, y alabado sea el Señor, no está en el desamparo, sino que el Dios de las promesas se ha unido a nuestras vidas. Gloria al Señor. Se ha unido a nuestro caminar. Él ha prometido estar con nosotros, dándonos fortaleza, gloria al Señor, aliento, consuelo, alivio, esperanza. Alabado sea nuestro Dios. Las diferentes situaciones que vivimos son el lugar y el momento propicios para confesar lo que Dios ya ha declarado como promesa a nuestro favor. Gloria al Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir esto. Las diferentes situaciones que vivimos son el lugar y momento propicios para confesar lo que Dios ya ha declarado como promesa a nuestro
favor. Así como nuestra salud necesita un refuerzo vitamínico, las promesas son el refuerzo espiritual para la fe. Gloria a nuestro Señor. El hermano Eduardo compartía el martes pasado que las promesas y la fe van de la mano. Sí, van de la mano. Una cosa proclama la otra. Bendito sea el Señor. Las promesas permiten aminorar la ansiedad, la angustia, el temor y la confusión, ya que al declararlas, ya hay que volverse experto en declararlas una y otra vez por la fe. De parte de Dios viene una bocanada de aire fresco para el alma. Gloria a nuestro Señor. Viene fuerza de lo alto, fuerza del Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra vida. Gloria al Señor. Pero qué importante es declararlas y confesarlas una y otra vez. Cuando la situación a veces se pone difícil, Dios es maravilloso y su Espíritu Santo viene. Y viene una bocanada de aire fresco a nuestro corazón. Alabado sea nuestro Señor. Las promesas son un testimonio para nuestras vidas de que Dios va a cumplir lo declarado porque ya lo ha hecho en otros. Qué hermoso es eso también. El Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria al Señor. Las promesas que le cumple Dios a usted es un aliciente para su hermano, para mi vida, porque somos comunidad de Cristo. Gloria al Señor. Entonces las promesas tienen un carácter personal y comunitario. Dios ha tenido presente cada detalle de nuestra vida y sus promesas abarcan la totalidad de nuestra existencia. ¡Qué potente es esto! Que podemos ir seguros caminando en las manos de nuestro Dios, porque Él tiene presente toda la totalidad de nuestra vida. Nosotros no lo tenemos, pero Él lo tiene, y Él tiene cuidado de cada uno de los que estamos en este lugar. ¡Gloria al Señor! Dios en sus promesas tiene el mejor plan de previsión social. Hoy día que tanto se habla y hay una necesidad tremenda para este país, pero Dios tiene el mejor plan de previsión social, de salud, de educación, de todo tipo de bienestar, de paz, de seguridad, en fin, por todo lo que las personas y los sistemas de gobierno buscan tan afanosamente para su desarrollo y bienestar. Dios ya las ha declarado en sus promesas. Gloria al Señor, porque Dios es eterno y tiene una mirada eterna. Ve todas las realidades, todas las generaciones, todos los tiempos, y nos vio a cada uno en particular. Gloria al Señor, y declara promesas. Y en este tiempo presente puedo yo confesarlas, puedo declararlas, puedo orar y clamar con todo mi corazón, y algo se va a abrir desde el cielo. Gloria al Señor. El Dios de las promesas es un Dios poderoso, un Dios maravilloso, y está con nosotros. Sea glorificado nuestro Señor. Maravilloso es el Señor. Entonces piensa en esta siguiente pregunta, muy básica. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Las promesas son su mensaje de que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, en medio de las dificultades, cuando pareciera que las puertas se han cerrado, el enemigo de la fe va a querer que se cierre.
la única puerta que traerá la victoria y que es la confesión de fe. Confesar, aunque la situación esté ahí álgida, difícil, pero puedo confesar y no dejar que el enemigo quiera poner o hacer que mi boca esté muda. Puedo declarar su palabra, puedo declarar sus promesas, puedo clamar desde lo más profundo de mi alma y viene la victoria y Dios se hace presente. Alabado sea el Señor. Confesión de fe. Dios hace sus promesas sí y amén por medio de nosotros en tanto las confesamos, en tanto caminamos. Dios va consolidando, afirmando, estableciendo en nuestro espíritu ese sí y ese amén. Por lo tanto, no puedo dejar de confesar y perseverar en lo mismo. A pesar de puntos suspensivos, yo puedo confesar algo. Aunque las circunstancias sean desfavorables, puntos suspensivos, yo puedo confesar algo. Gloria al Señor. Si tengo mi salud quebrantada, punto suspensivo, yo puedo confesar algo de sus promesas. Si hay problemas económicos, punto suspensivo, yo puedo confesar algo de la palabra de Dios. En conclusión, sea cual sea la situación que estemos viviendo, usted y yo podemos confesar las promesas de nuestro Dios. Gloria al Señor. Las promesas de Dios marcan un límite, un hasta aquí y no más, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando el apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Solo puede ser por la promesa de que Dios está con nosotros. Confesar las promesas hace la diferencia. Este más que aparece en este texto justamente hace la diferencia y encierra una promesa. Por lo tanto, el Dios que prometió a Moisés que su presencia iría con él y le daría descanso, Éxodo 33, verso 14, es la misma promesa que nos hizo el Señor Jesucristo. Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces lo segundo es, por el medio de su cumplimiento, somos nosotros. ¡Qué glorioso! Y por último, el fin de las promesas. Y dice el texto que estamos hoy en 2 de Corintios 1:20, para la gloria de Dios. Al conocer y vivir la realización de las promesas de Dios, nuestros corazones se llenan de agradecimiento al Señor y todo nuestro ser quiere honrar y glorificar a Dios. En el principio se nos dice que por el pecado del hombre, este fue destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero con la muerte redentora del Hijo de Dios y con su resurrección de los muertos, toda separación ha sido quitada de una vez y para siempre. Y Dios ha enviado a su Espíritu Santo, quien camina con nosotros, haciéndonos partícipes de todas las bendiciones contenidas en Cristo. Y aunque en nuestro caminar se presenten aflicciones, el Espíritu Santo obrará poderosamente para que no desmayemos, sino que podamos confesar sus promesas,
perseverar en las mismas y entrar finalmente a esa gloria eterna de Dios. Caminamos y el Espíritu Santo hace de sus promesas el latido de nuestra fe, manteniendo nuestra mirada en el galardón. En la segunda carta de Corintios, también 3, verso 17, se nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquel excelente y eterno peso de gloria, perdido en el principio, hoy se va asentando mediante Cristo y la obra del Espíritu Santo, mientras caminamos en fe y en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor. El fin de las promesas para la gloria de Dios. En conclusión, las Escrituras nos dicen que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y por la fe podemos apropiarnos de las promesas de Dios, puesto que Él les ha conferido su propio carácter. Las promesas en su fundamento y consumación, en el medio de su cumplimiento y en su fin, representan la fidelidad de Dios para toda persona que camina con Dios en un pacto de amor y obediencia a su voluntad. Gloria a nuestro Señor. Dios en Cristo ha hecho de sus promesas un sí para sus hijos, los nacidos del Espíritu, para los que caminan como discípulos cada día. Por la fe podemos oír ese sí de Dios y ese amén de Dios. Entonces podemos orar, clamar, confesar, declarar por todo lo que Dios ha dicho que lo hagamos. Y por último, las diferentes situaciones que vivimos son el momento y lugar propicios para confesar lo que Dios ya ha declarado como promesa a nuestro favor. Gloria a nuestro Señor. Es un momento oportuno para orar, para declarar algo, para clamar, para tomar sus promesas y orar eso en nuestros corazones. Y que nuestros labios puedan alzar su voz con libertad y clamar como el obispo nos decía el día domingo. Un clamor que nazca de lo profundo de nuestro corazón, como de las vísceras, del estómago. Un clamor que puede traer una bendición tremenda a cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Le invito a orar un momento, puede ponerse en pie.